Muy bien, vamos a empezar ya con la sesión. El tema que vamos a ver hoy es muy importante e interesante. Sin embargo, antes de que empecemos a desarrollarlo, se requiere que empecemos, se requiere que le demos el justo valor a esta temática de esta instrumentación que vamos a ver el día de hoy. El tema como tal es la parte de indicadores y tablero de control o tablero de gestión o balance scorecard o matriz de marco lógico, ¿sí? Porque todas estas estos nombres que le dan a este instrumento, ¿sí?, son válidos. Por ejemplo, en el ámbito de negocios, el término más común es el balance scorecard, ¿no? En un ámbito más orientado a la opción operativa, le dan el nombre de tablero de control o tablero de gestión. En el ámbito público, le llaman matriz de marco lógico. Son como los tres elementos genéricos para la misma instrumentación. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de esta herramienta? Primero, me parece que la parte fundamental es hablar de un tema que se llama ¿qué son los indicadores? ¿De acuerdo? ¿Por qué lo tenemos que visualizar cuando hablamos de la inteligencia organizacional o la inteligencia de negocios? Bueno, en primer lugar, no olvidemos algo que hemos visto durante todas estas sesiones. ¿Cómo le hacemos para pasar de un proceso de datos a información, de información en conocimiento, de conocimiento en toma de decisiones, y esa toma de decisiones con carácter de mayor nivel de efectividad me ayude a que eso genere con mayor probabilidad valor? ¿Estamos de acuerdo? Este proceso que hemos visto ya con algunos instrumentos durante las anteriores clases, ¿sí?, nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho, primero, a recolectar estos datos para convertirlos en información. La información, saberla, vamos a decirla así, escoger, orientar, reorganizar, para que tengamos conocimiento y entonces con ese conocimiento yo sepa seleccionar, decidir, elegir. ¿Sí queda claro? Y entonces todo eso me lleva a que se genere esa dichosa inteligencia. ¿Se acuerdan? La inteligencia es el proceso de saber elegir, saber seleccionar, ¿sí?, obviamente la mejor alternativa con respecto al entorno que nos encontramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí todos? Pero, entonces, ¿en dónde entran los indicadores o los dichosos KPIs? Los indicadores o los KPIs, alguien también le llama índices, aunque no son lo mismo. El índice tiene un carácter más económico, pero bueno, en este momento vamos a decir que son similares. KPIs, indicadores o índices, lo que me permite, fíjense muy bien, cáchenle muy bien en esto, me permite a mí, ¿sí?, resumir este proceso, resumirlo y ponerlo en elementos cuantificables que me ayuden a tomar decisiones. ¿Sí queda claro? Y además, me permite hacer un resumen de todo este conocimiento, ¿sí?, resumirlo en indicadores. Esos indicadores o KPIs me permiten a mí mapear de manera más, vamos a decirlo, más efectiva, esa cantidad de datos que recolecté, esa orientación que hice a través de la información y esa construcción que hice del conocimiento, es decir, en esa inteligencia. Esos elementos de inteligencia los voy a resumir y los resumo en un indicador. ¿Y para qué me sirve ese indicador? Ese indicador me sirve para tomar decisiones a través de indicadores. Pero una de sus grandes vertientes de los indicadores, ¿sí?, es un término, vamos a decirlo así, peyorativo, un término muy genérico, pero muy importante, que se llama semaforización. ¿Sí? ¿Qué es semaforizar? Semaforizar es ponerle un elemento de gestión
y seguimiento al indicador. Entonces yo tengo aquí el indicador y le pongo un semáforo, y el semáforo no es que sería bonito, sino es un instrumento que te permite estar gestionando, controlando, atendiendo, vigilando que el desempeño, fíjate muy bien, el desempeño del indicador. ¿Sigue claro hasta aquí? Por eso es importante que nosotros lo veamos. Y cuando esos indicadores, con esa semaforización, yo la tengo que agrupar, puedo entonces hablar que ese instrumento de agrupación es un tablero de gestión, es un tablero de control, es un balance scorecard o es una matriz de marco lógico. Porque aunque en ocasiones pensamos que solamente hay cierta instrumentación para las organizaciones públicas o las organizaciones privadas, la nueva tendencia te dice que no, que la instrumentación puede ser amplia y puede ser aplicable en lo público o en lo privado, o en lo público-privado. ¿De acuerdo? En el gobierno se utiliza mucho esto. Matriz de marco lógico, y de ahí se deriva una instrumentación que se llama presupuesto basado en resultados. Que los organismos internacionales, cuando a un país o a un proyecto determinado de un país le quieren otorgar cierto financiamiento o cierta donación, te dicen, sí, pero básame, para que tú me mandes todo tu proyecto, dime cómo lo vas a controlar. ¿Cómo vas a controlar el recurso? A través de presupuesto basado en resultados y matriz de marco lógico, ¿no? En el ámbito público. No, si eso lo llevamos al ámbito privado, se llama balance scorecard, con ciertas atribuciones y cambios, ¿no? Algunas características, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí les queda claro? Pero la esencia, ¿dónde está? En la parte de los indicadores. Pero los indicadores, como ustedes ya obviamente conocen, los indicadores tienen, vamos a decirle, son el gran pretexto de integración de qué? De toda esta corrida de inteligencia organizacional. Datos, información, conocimiento, toma de decisiones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, pues bienvenidos a la sesión del Balance Scorecard. Por cierto, si yo pudiera esquematizar las bondades, los alcances del Balance Scorecard dentro del management, el Balance Scorecard es solamente un pedacito. Hay quien lo está engrandeciendo, no, el Balance Scorecard. Antes de que sigamos, te voy a compartir una anécdota organizacional. Cuando tú quieres implementar un Balance Scorecard, por ejemplo, ¿ya? Y la organización ha decidido que se debe implementar, ¿sí? Se toma la decisión de implementarlo, se implementa, se monitorea, y después de implementarlo, de monitorearlo, te das cuenta que los resultados siguen siendo inadecuados. Y entonces la respuesta es, el Balance Scorecard no sirve, no funciona. La respuesta es, no, espérame tantito. Para tu organización, en este momento en que se encuentra tu organización, el Balance Scorecard pudiera ser una herramienta no asequible, no necesaria para ello. ¿Por qué? Porque pudiera ser que a lo mejor, antes de implementar el Balance Scorecard, necesitas, por ejemplo, generar una cultura más hacia la gestión. Hay organizaciones que no les gusta ser gestionadas, que no les gusta ser controladas, que no les gusta estar dentro de un ámbito de métricas, medir, evaluar y comparar. ¿Sí queda claro? Pero además puede ser que a lo mejor, además de que no tengo una cultura hacia la cuestión de métricas, hacia la cuestión de gestión, puede ser que a lo mejor no tengo bien determinados los procesos. ¿Qué voy a medir? O a lo mejor no tengo claro cuáles son los objetivos. A lo mejor los objetivos no tienen realidad o no tienen esa objetividad con respecto a lo que necesita la organización en este momento. Yo no quiero decir que el Balance Scorecard no sea algo importante, claro que no es, pero hay que darle su justa medida. ¿Cuándo surge este Balance Scorecard, tablero de gestión, tablero de mando, matriz de marco lógico? Surge en los años 80, 90, por ahí así. Digo, tiene un antecedente todavía anterior. Y esto es una cuestión más que histórica, porque esto no es de que, y de pronto estaba Norton y Kaplan
Kaplan tomándose un café en la Universidad de Harvard. No. Tiene que ver con una orientación más de ver cuál es la argumentación cronológica del balance scorecard. Surge obviamente en la Universidad de Harvard. Hay los dos autores precursores, iniciadores. Y digo iniciadores porque hoy en día ya han sido rebasados por otros autores, por otras universidades. La Universidad de Salamanca, por ejemplo, que va muy avanzada en cuestiones de gestión organizacional, y ahorita veremos. ¿Sí? Norton y Kaplan, en los años 80 o 90, por ahí así, se empiezan a hacer un análisis que algo falta. Necesitan construir un instrumento que les permita controlar a la organización, pero de manera, vamos a decirlo así, más estratégica. Y entonces se dan la tarea de hacer diferentes análisis, de checar, y llegan a ese balance scorecard, que regularmente conocemos, las 4 perspectivas, ahorita las vamos a ver. Y ellos lo que buscan es un instrumento que permita ir revisando y monitoreando el estado que guarda la organización en un momento dado para poder tomar decisiones. Y después de que hacen esto, generan su propuesta en la revista del Harvard Business Review, en donde dan a conocer esta instrumentación, y de ahí construyen un libro, que es un libro muy bueno, que se llama El Balance Scorecard de Norton y Kaplan, de la editorial Harvard Business Review. Y me parece que esto que acabamos de hacer, esta pequeña historia, es interesante. Pero es interesante en 2 sentidos. Primero, saber de dónde viene el Balance Scorecard. Pero la segunda, y permítanme de una vez ir avanzando, lo que Norton y Kaplan les agradecemos profundamente porque en su momento generaron esa diferenciación con esta nueva argumentación. Hoy, por ejemplo, han sido ya rebasados. Déjenme darles un adelanto de probada de esto. Seguramente muchos de ustedes han trabajado ya con el Balance Scorecard. ¿Cuántas perspectivas o dimensiones tiene un Balance Scorecard? ¿Alguien ya trabajó con el Balance Scorecard? ¿Sí? ¿Cuántas dimensiones tiene normalmente? 4. Ahorita veremos cuáles son. Aprendizaje y crecimiento, procesos, clientes y finanzas, ¿no? Y si yo les dijera, eso lo determinó Norton y Kaplan, ¿eh? Y si yo les dijera que actualmente ya hay una 5ª perspectiva, la perspectiva de generación de valor, que Norton y Kaplan no la determinaron, pero que hoy se hace necesaria en las organizaciones, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo surge este dichoso Balance Scorecard? ¿Tú lo haces aquí, muchacho? ¿No? Por cierto, recuerden que estamos en nuestra clase, que es ¿cómo decirlo? Resumen de este gran diplomado que tendrán que tomar del Balance Scorecard, que por cierto, la EBC, la Escuela de Graduados, y esta materia de inteligencia organizacional, se lo estamos dando como complemento. ¿No? ¿Cómo surge el Balance Scorecard? Quiero comentarles algo y de manera muy propositiva, o sea, no crean que es presunción ni nada. Fíjense que yo he tomado, yo creo que como más de 10, 12 cursos de Balance Scorecard. Pero si me permiten, así con esta confianza que tenemos, decirles que de estos 10, 12, 14 cursos que he tomado, como en 10, no me enseñaron las cosas de manera efectiva. O sea, yo dije, bueno, sí, pero ¿cómo sale? ¿De dónde sale? No, mira, construyes el mapa estratégico, pones los nodos, las bolitas, relacionas. Dice, bueno, sí, le entiendo, pero el origen, ¿no? Pero afortunadamente, por cierto, quiero agradecerles que gracias a ustedes que pagan sus impuestos a tiempo, la Secretaría me pudo mandar a tomar los 2 últimos cursos que tomé de Balance Scorecard hace ya años, ¿sí? Y los tomé con un latino, David Bogen, es latino, es peruano, argentino, descendencia alemana, que es uno de los mejores exponentes a nivel internacional del Balance Scorecard. Me mandaron a tomarlo por parte de la Secretaría a Perú, identifiqué varias cosas y fue cuando me cayó el 20 de que había ciertos elementos que de pronto no se visualizaban en un Balance Scorecard. Durante 10 cursos más o menos partíamos del mapa estratégico. ¿Qué es el mapa estratégico? El mapa estratégico es el primer elemento del Balance Scorecard. Es un cuadro más o menos así. Es un cuadro que tiene 4 dimensiones, 4 espacios. Estamos
¿Estamos de acuerdo? Así empieza normalmente un curso típico de Balance Scorecard y de pronto empiezan a poner los diferentes nodos o bolitas y empiezo a ver su relación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahorremos esto. Por ahí no se empieza. Espero que esto les genere valor, ¿de verdad, amigos? Yo no espero que se hagan siendo expertos de Balance Scorecard, pero que sí empiecen a ver las nuevas construcciones estratégicas que se dan en muchas latitudes, entre ellas también en México y en muchas organizaciones desde hace tiempo. El Balance Scorecard, el origen de Norton y Kaplan no estaban tan equivocados. Necesitaban algo, ese algo, que permitiera vigilar a la organización. Y entonces, pongamos al objeto de estudio del Balance Scorecard. ¿Cuál es? La organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas áreas funcionales tiene toda organización? Cualquiera. 4 áreas funcionales. 4. La parte de capital humano, ¿estamos de acuerdo? La parte de operación o producción, la parte de marketing o comercialización y la parte financiera. ¿Estamos de acuerdo todos aquí? ¿Sí? Quiero, por favor, que presten mucha atención al siguiente acto de magia que voy a hacer. ¿De acuerdo? Fíjense mis manos, ¿dónde las pongo? Vean lo que voy a hacer. A veces las manos son más rápidas que la vista. Y voy a darle un clic, como si fuera un PowerPoint o fuera un Word. ¿Estamos de acuerdo? Y después le doy un clic. Y aquí aparece una flecha. Y luego lo que voy a hacer es, como si trajera yo el mouse, lo que voy a hacer es que voy a girar. Eso que estoy haciendo, el acto de magia, es muy importante. Y cuando le doy el giro, el diseño queda más o menos así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo giro hacia acá. Y queda la parte de ¿qué? De capital humano, la parte de operación o producción, la parte de marketing y la parte financiera. ¿Estamos de acuerdo ahí todos? ¿Bien? Bien. Ahora, yo sobre ese diseño voy a poner un entablado. ¿Sí? ¿Qué estoy poniendo? Es la estructura funcional volteada de las 4 áreas funcionales de toda organización. ¿Estamos de acuerdo? Esto que parece una vacilada, te empieza a dar la construcción elemental del Balance Scorecard. No es un cuadro, es el diseño organizacional base ¿de qué? ¿De toda organización? Fíjense, ¿hasta aquí dudas? ¿Dudas? ¿No? Estoy tratando de que esté el mejor ángulo. Ahí está. Gracias, amigo. Gracias. Y entonces, este diseño lo volteo y queda aquí. Y le vamos a llamar dimensión. Un espacio en donde voy a poner elementos, solamente elementos ¿de qué? Del capital humano. Solamente elementos ¿de qué? De operación o producción. Solamente elementos de marketing y solamente elementos ¿de qué? De finanzas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero como se escucha medio genérico hablar de la perspectiva de capital humano, Norton y Kaplan le metieron un aderezo y le llamaron la perspectiva, no de capital humano, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. ¿De acuerdo? Nodos esenciales o elementos esenciales en la parte de capital humano. ¿Sí? Mira, ¿me quieres explicar? ¿Ya lo veo? Farmacología. Bacteriología. Pero la segunda perspectiva no le pusieron operación y producción. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del área de operación o producción? Procesos. No le pueden llamar marketing, le pusieron clientes. Por ejemplo,
nueva tendencia que llaman asociados, ¿no? ¿Está bien? Y la parte financiera, pues sí se quedó así. Finanzas, una Q de cuenta. ¿Queda claro cómo se construyó el mapa estratégico? Miren, antes de los últimos 2 o 3 cursos que tomé, los 10 cursos me decían, empezamos con balance scorecard y empezábamos ya con esto. ¿De qué yo creo el problema? Porque si no sabes dónde está el antecedente, necesitamos observar a la organización. Este mapa estratégico es la organización funcionalmente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Y eso que parece muy sencillo y muy obvio es sumamente trascendente. ¿Dudas hasta ahí? Entonces ya tengo un mapa estratégico que por cierto voy a empezar a borrar para tener espacio. ¿Estamos de acuerdo? No pierdan de vista lo que va a pasar a continuación. ¿De acuerdo? Este mapa estratégico, ¿sí?, tiene una construcción, vamos a decirlo así, de alto impacto. Porque no solamente es un cuadro, sino tiene una construcción importante de trascendencia organizacional. Y miren por qué. Lo vimos creo que en la primera clase, muy rápido. Cuando tú tienes una organización, aquí está la organización en Z, ¿no? Pero tienes una organización que está acá. Y la organización tiene cosas buenas, que son esas mejores prácticas que te están dando buenos resultados, pero también tiene patologías, ¿no?, o problemas que tiene que solucionar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Vamos a focalizarnos primero en las patologías. Si tú quieres componer, resarcir, evitar, disminuir esta patología, esta problemática, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Alguien dirá, oye, ¿por qué le dices patologías? Recuerden que hoy en día el management se parece más a la biología, ¿sí? Porque son organizaciones biológicas, psicológicas y sociales, de acuerdo al pensamiento sistémico de William Pamela Tabancho. ¿Lo hemos visto? Entonces hablamos de patologías. Si tú quieres disminuir, ¿sí?, o si tú quieres consolidar una mejor práctica, tienes que generar ciertas acciones que produzcan cierto cambio. ¿Estamos de acuerdo? El cambio es pasar de un estado a un estado A más. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero generar un cambio, fíjense, todo cambio empieza, lo voy a poner con otro color para que me vayan echando. Todo cambio, ¿con quién empieza siempre? Con las personas. Aprendizaje y crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? El cambio, para que sea efectivo, ¿cómo se conduce? Con procesos. Aquí está, mira. ¿Hasta ahí todos cacharon? ¿Sí? ¿En dónde impacta ese cambio, al final de cuentas? En los clientes internos y externos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde se cuantifica los resultados? En la parte financiera. ¿Sí queda claro? Vuelvo a repetir. Norton y Kaplan decían, todo cambio empieza con las personas, se conduce con los procesos, impacta en los clientes y se cuantifica en las finanzas. Y así vivimos felices por mucho tiempo. Hasta que la nueva tendencia, la turbulencia que estamos viviendo, la complejidad te dice, sí, interesante, pero ¿qué crees? Ya no alcanza. Hace falta algo más. Y entonces, en ese continuo de desarrollo del management, hay muchas universidades, sobre todo las universidades latinoamericanas, universidades españolas, como la Universidad de Salamanca, se empiezan a hacer ese análisis y dicen, sí, pero hace falta una quinta perspectiva, y la voy a poner en uno, que es la perspectiva de generación de valor y me permite generar lo que se llama, ¿cómo? Sostenibilidad organizacional. Porque de nada me sirve tener un resultado positivo financiero, ¿estamos de acuerdo? Si ese resultado positivo no permanece en el tiempo, ¿estamos de acuerdo?
Esto no lo dijeron Norton y Kaplan, esto no está en el libro del Balance Scorecard de Norton y Kaplan. Hay muchos Balance Scorecard que todavía no lo tienen, pero la nueva tendencia, y ustedes están aquí en la maestría para escuchar las nuevas tendencias que hay sobre cuestiones de management, entre ellas esto, ¿sí? Que me permite a mí que, obviamente, visualizar la generación de valor. Pero hagamos ese análisis otra vez lógico. Estoy en una organización, quiero generar un cambio, ya sea para solucionar una patología o para robustecer una mejor práctica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? Ese cambio, ¿dónde empieza? Ya parece letanía esto. Pero ¿dónde empieza? Díganme. Con las personas. Se orienta con los. Impacta. Y se cuantifica y solamente puede haber sostenibilidad de ese resultado si genera valor. ¿Queda claro? Gracias por pagar sus impuestos. Tiempo. Muy bien, con eso, sí. Muchas gracias. Ahora, eso que parece muy sencillo que acabamos de ver esta esquematización, díganme si no empieza a generar una disrupción en la parte de la instrumentación del Balance Scorecard. El grave problema es que te quieren compartir un instrumento así, órale que va. Pero hoy nosotros, en la parte directiva, necesitamos buscar mayor causa, ¿estamos de acuerdo? De dónde viene, de dónde se construye. No, tú aplícala ya, no importa. No, el Balance Scorecard necesitamos checarlo. Ahora, vuelvo a repetir, el Balance Scorecard no es una herramienta super archi requete única. Es una más, que es muy importante, muy interesante. Hay, por ejemplo, quienes dicen que el Balance Scorecard te ayuda para hacer casi todo en la organización. No. Es una herramienta orientada a la gestión, al control. El Balance Scorecard sin otros aditivos, por ejemplo, no funciona, ¿no? ¿Tú hasta aquí? Entonces voy a borrar esta pirámide para que nos quede espacio. Y sigamos con nuestra construcción. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, aquí es muy importante, ¿sí? Lo que vamos a platicar en un momento. Ya que tengo mi mapa estratégico, este se llama mapa estratégico, no es el Balance Scorecard, es mi mapa estratégico, mi plataforma. Lo que sigue a continuación es que tengo que empezar a identificar sus elementos. El primer elemento es una circunferencia, una bolita. No se llama bolita, se llama nodo funcional. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a aplicar qué es ese nodo funcional. Y también necesito una línea que se llama conector estratégico. ¿De acuerdo? Conecta. En primer lugar, este nodo estratégico, en el nodo estratégico va cierta argumentación. ¿Qué argumentación va? Ojo. Va un objetivo, una meta o algo que necesite yo alcanzar. ¿Estamos de acuerdo? Segundo error que se comete normalmente cuando se utiliza el Balance Scorecard. Se quiere hacer un Balance Scorecard sin haber hecho un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la organización, del área, del entorno. ¿Sí queda claro? Porque yo puedo hacer un Balance Scorecard, sentarme con el grupo colaborativo y decir, a ver, ¿qué necesitamos alcanzar? No, pues yo creo que mayor capacitación y mayores ventas. Esas son cuestiones de intención, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es que si yo me quiero sentar a hacer un Balance Scorecard, yo tengo que haber hecho necesariamente el diagnóstico que hemos realizado en las anteriores sesiones, el diagnóstico estratégico muy rápido, por ejemplo, como el FODA, ¿no? El FODA. Pero ese FODA evolucionado, ¿no? Donde vimos cuestiones no solamente cualitativas, sino cuantitativas, ¿te acuerdas? Buscando que las oportunidades
se aprovechen las amenazas, se eviten las debilidades, se encuentran de fortalezas y las fortalezas se consoliden. Y de aquí se deriva la matriz F y la matriz F, ¿se acuerdan? Cuando le pongo número a las fortalezas y a las debilidades, a las fortalezas y a las amenazas, ¿se acuerdan? Y cuando de pronto checo la gráfica de las ranitas, ¿no? Si está más en 1 o está más en 4, la tendencia, ¿te acuerdas? Pero además, si tengo la matriz IE, la que te dice, la tendencia sí es conservar y mantener, cosechar o enajenar, o crecer y construir, ¿te acuerdas? Y otras matrices que vamos a seguir viendo en nuestro sistema de inteligencia organizacional, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿por qué lo estamos viendo en este momento? Porque es el momento adecuado, porque también así lo marca el propio programa y es importante que ahorita hagamos un alto en la parte de indicadores y balances scorecard. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué hago todo esto? Yo hago un diagnóstico interno o externo, exógeno o endógeno de la organización, ¿estamos de acuerdo? Y cuando hago este diagnóstico, me dan ciertos resultados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? Y esos resultados me dicen qué tengo que hacer para mejorar la organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todos? ¿Le cacharon? Sí. Ahora fíjense lo que voy a preguntar en este momento. Pasemos a construir nuestro balance scorecard, pero antes de construirlo, yo quiero preguntarte, ¿existe diagnóstico? No, haz el diagnóstico. Número 2, ¿tienes determinado muy bien tu pensamiento estratégico? Sí, a ver, enséñamelo. Somos la mejor empresa, porque no, eso ya no funciona. Tienes que evolucionarlo, misión, argumento que te permite ser conocido y reconocido por el mercado interno, el mercado externo y te genera valor. Volteamos hacia atrás del salón, ahí dice, estudiantes para siempre, cuestiones del progreso, ya está una parte resumida, integral, el ADN de la organización. ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Qué pasa si lo tengo otra vez a la vieja guardia? Somos la mejor empresa porque así somos y porque así seremos y así aspiramos y vamos con todo. La realidad es que eso no te ayuda porque necesitamos un determinante. Necesitamos el diagnóstico y necesitamos un determinante. ¿Te acuerdas cuando una matriz F y F que decimos, ¿por qué le pongo a una fortaleza le pongo 20% o a una debilidad 10%? ¿Por qué? ¿Porque es más importante? No, porque es más impactante al pensamiento estratégico. ¿Sí queda claro? Igual la visión que tiene que estar evolucionada, no es donde aspiras, sino donde debes de estar, por lo que has hecho, has dejado de hacer y estás dispuesto a hacer, los objetivos estratégicos y los valores. ¿Sí queda claro? Tercera pregunta. Fíjense muy bien, ¿eh? Vamos a dos preguntas. Primero, ¿hiciste el diagnóstico? Sí. Número 2, ¿tienes bien calibrado el pensamiento estratégico? Sí. Vámonos con la tercera. La tercera te va a preguntar, dime, a ver, solamente en el área, la perspectiva, la temática de capital humano, ¿qué es necesario realizar en este momento para que la organización mejore, solucionando sus patologías o consolide sus mejores prácticas? ¿Cómo? A ver, no le entendí. Ahí te va de nuevo. De tu diagnóstico salieron muchas cosas que tienes que hacer para mejorar la organización. ¿Estamos de acuerdo? En este momento solamente te estoy preguntando cuáles son aquellas mejoras, aquellos objetivos, aquellas metas que tienes que alcanzar para mejorar la organización, pero exclusivamente ¿de qué? ¿De qué? ¡Fuerte! Pero con ganas, muchachos. A ver, ¿de qué? ¿De qué? No, de todos parejitos. Diga, 1, 2, 3, ¿de? ¡Capital humano! Se evita el sueño. Entonces, yo realizo el diagnóstico y aparte si tengo un clima organizacional, y aparte si tengo los resultados de evaluación de desempeño, y aparte si tengo toda la información de capital humano. Y resulta, ¿sí?, que lo que necesito no es lo que imagino, no es lo que creo, no es lo que se me ocurre, no es lo que el gran grupo directivo me dijo, no. O sea, el grupo directivo me va a comunicar el diagnóstico que ya se hizo. Y entonces identifico que requiero certificar al 80% de mis directores de área en competencias gerenciales y directivas en los próximos 12 meses. ¿Notan algo en esta bolita mágica? El lenguaje, le estoy poniendo ¿qué? Proporción y temporalidad. Porque ¿qué pasaría si yo pusiera capacitar y certificar a la gran mayoría de mis colaboradores directivos? No estoy diciendo absolutamente nada y no voy a poder medir, evaluar y comparar.
¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿De dónde salió este nodo funcional? ¿De la ocurrencia? No. ¿De la intención? No. ¿De la intuición? No. ¿Del diagnóstico? Ahora volvamos a la realidad. ¿De dónde a veces salen estos balances Colcar, estas bolitas mágicas? De la creencia, de lo que sentimos. ¿No? No. Porque te voy a decir algo. Esto no puede ser una cuestión de sentimiento o de intención. Debe ser un instrumento con mayor nivel de objetividad. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es el mayor acercamiento ¿a qué? A la realidad. ¿Sí queda claro? Me he hecho un trago de agua. Ahora me compongo bien de la garganta. ¿Dudas aquí, muchachos? ¿Vamos todos? ¿Podemos? Sí. Interesante, ¿no? Y bueno, vuelvo a analizar qué se requiere. Y a lo mejor, dentro de esta información que tengo que realizar, fíjate, implementar el módulo de nómina y capacitación en el en el ERP, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas? De la organización, en los próximos 8 meses y que permita reducir quejas de compensación en al menos un 30%. O sea, tengo que poner la construcción amplia, determinística, ¿sí queda claro? O sea, no puedo decir, implementar los módulos de recursos humanos en el ERP. Parece que el ERP es esa solución transversal administrativa. Debe ser como, y dicen, no, pero es que esto es más de sistema. Entonces, sí. Pero, a ver, ¿hacia dónde está orientado? Capital humano. Va en la perspectiva de capital humano. ¿Sí queda claro? ¿Qué más? No sé, vuelvo a voltear el diagnóstico, me van a salir cuantas bolitas sean necesarias. Ahora, también hay que decirlo algo. Esta perspectiva o esta dimensión tampoco es tianguis, ¿eh? Bueno, es 25. Es que me salieron 25. Y yo diría, está bien, mete el método inductivo-deductivo. ¿Para qué? ¿Sí? Nada más para recordar que es ese método inductivo-deductivo, es que checo cuáles bolitas se parecen y las que integro. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuándo otra, por ejemplo, se les viene a la mente, por ejemplo? Imaginémonos, hicimos nuestro diagnóstico. A ver, ayúdenme. Ese silencio sepulcral. Por eso es importante el diagnóstico. El diagnóstico te va diciendo. ¿Se acuerdan la matriz causa-efecto? ¿Las estrategias? Ahí vienen muchas, hay que meterlas ahí. ¿Te acuerdas? El Chicago evolucionario. Ya no digan Chicago. Si su versión estaba trabajando con el Chicago, digan, sí, el Chicago es muy bueno. Y a ver ya cuando llega la nueva versión, causa-efecto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Fíjense, vamos a poner una cuestión, ¿sí? Adquirir nuevas pruebas nuevas pruebas psicométricas, ¿no? De integración de capital humano o reclutamiento y selección que permitan reducir en un 20% los retrabajos de reclutamiento en los próximos 6 meses, ¿no? Sí, porque no va a ser que me digas que vas a adquirir las nuevas pruebas, sino nada más como para mejorar. ¿En qué tiempo? Y con qué impacto. Si no le metes eso, ¿sabes qué va a pasar? No puedes generar la parte de métricas, ¿no? Y hay que decirlo, la parte, los que por ejemplo tienen una profesión más hacia la cuestión de ingeniería, la parte contable o la parte, por ejemplo, dicen que los que estudian ingeniería química o las áreas relacionadas a la cuestión química, ellos cuando estudian la parte del management se sienten como peces en el agua.
Lo que no dicen es que también puedes venir de cualquier otra área y si tú has desarrollado las competencias necesarias, no te sientes como pez en el agua, te sientes como tiburón en el mar. ¿Sí? Sí ayuda mucho por la formación cuantitativa, pero no necesariamente un ingeniero que tenga la visión cuantitativa va a ser muy ducho en la estrategia, necesita complementos. Ahora, regresando a todo esto, ¿sí que dejaron de dónde salieron estas 3, o 5, o 20 del diagnóstico? ¿Cómo se les llama? Nodos funcionales. En esta perspectiva de aprendizaje y crecimiento, solamente, exclusivamente va a ¿qué? ¿Cuestiones de qué? ¿De qué? De capital humano. Vámonos a la siguiente perspectiva. ¿Cómo se llama? Procesos. ¿Cuál es su apellido? Operación y producción. Me vuelvo a meter a mi diagnóstico amplio y vuelvo a checar. Imagínate las organizaciones que no tienen un diagnóstico. Imagínate. Y te dicen, por ejemplo, nosotros en la secretaría donde yo trabajo, de pronto quieren hacer una mejora, pero no hay diagnóstico. Oye, tenemos que hacer primero un diagnóstico. No, mira, aquí las cosas ni se mueven, así es siempre. No, cambian las cosas. Pero en el ámbito privado, por ejemplo, cuando nos toca los procesos de consultoría que damos, de pronto llegas y le dices a la organización que te invitó, oye, tú me llamaste para hacer tal cosa, permíteme hacer un diagnóstico. No, ¿me lo vas a cobrar? No, yo ya sé qué quiero. Es más, yo ya lo sé, te estoy trayendo aquí porque yo no puedo hacer, pero necesito tener a alguien de afuera para que me crea. La realidad es que tienes que ser riguroso en el diagnóstico porque el 80% más o menos de la solución de una problemática está basada en el diagnóstico. Es más, estimados amigos, ustedes en su maestría en alta dirección, ¿sí?, tienen que ser expertos más en el diagnóstico que en mejores prácticas. Te voy a decir por qué. Porque las mejores prácticas cambian con el tiempo. Pero la parte de la metodología del diagnóstico se queda en ti. Porque, por ejemplo, la metodología del diagnóstico está más orientada al método científico. En la materia de seminario se ve un poco el método científico, ¿no? Por ejemplo, hablamos que todos los directivos hacemos hipótesis todos los días, ¿no? El problema de las ventas está en tal vendedor. Es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación sujeta de comprobación. Estás afirmando algo. Tendrás que comprobar para ver si es cierto que eso que estás diciendo es un argumento falso o verdadero, ¿no? Pero regresando acá. Hago el diagnóstico y me checo qué necesito realizar, alcanzar en el área de operación o producción en la parte del proceso. Entonces, derivado del diagnóstico, por ejemplo, certificar bajo la norma ISO 9000, 2015, ¿sí?, el 70% al menos de los procesos del área de capital humano y ventas. Oye, no, pero capital humano va abajo. No, sí, pero aguas. Estamos hablando de procesos, de certificación orientada a la calidad. ¿Va? ¿En qué? En procesos de capital humano. ¿Sí queda claro? Hay que ponerle ¿qué? Tiempo. En las próximas 8.5 semanas. Vuelvo a repetir, ¿qué pasa si no le pongo la temporalidad? ¿Qué pasa si no le pongo la proporcionalidad? ¿Está de acuerdo conmigo? Que en muchas organizaciones se deja abierto, ¿no? Hablamos, ¿cuál es tu objetivo? Mejorar. ¿En qué? ¿En cuándo? ¿Y en qué tiempo? Vuelvo a revisar el diagnóstico y de pronto llevar a cabo un proceso de reingeniería de procesos, ¿no?, del área de logística y entrega, ¿sí?, de procesos en un 70% en los próximos 12 semanas. Otro, rediseñar el layout de la organización. ¿Cómo está? El merchandising operativo, ¿no? ¿Cómo está organizada la área de operación, ¿no? Que permita disminuir accidentes, ¿no?, o reducir costos de logística y entrega y de cadena productiva, etcétera, ¿no? En un 7.5% en las próximas 14 semanas. Alguien diría, ¿y de dónde saco estas cuestiones
de cantidad y de temporalidad? Pues de tu diagnóstico. Te va dando. Sí, si tu diagnóstico está así a la antigua, cantadito, fortaleza, lo que hago bien, debilidad, lo que hago mal, oportunidades, sabes Dios qué es, pero es algo que es externo, ¿no? Y ya te estás dando cuenta de la importancia de estos instrumentos. Eso es inteligencia organizacional. Ah, por cierto, al final lo vamos a decir, pero ¿por qué vemos el balance scorecard como parte de la inteligencia organizacional? Acuérdate que aquí al final ahorita vamos a ver indicadores. Y los indicadores son el resumen de qué? Del proceso de datos, información, conocimiento, toma de decisiones. ¿Sí queda claro? ¿Dudas hasta aquí? Pongan mucha atención con lo que va a venir en este momento. Es el segundo acto de magia de la noche. Fíjense muy bien. No tengo nada en reto. No tengo nada en mis manos. No me saco tampoco. ¿De acuerdo? Fíjense, no, esto dicen que es vacilada, no, es andragogía. Recuerden que es andragogía. Alguien diría es payasada, pero no, es andragogía. Es instrumentos de didáctica orientados a la formación de adultos. Generar esa atención en la parte de las personas adultas. Fíjense el segundo acto de magia. Viene ya la parte donde voy a poner esos conectores, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué se conecta con qué se conecta? Normalmente lo hacemos a que parece que es... Fíjate cuál es ese proceso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? Me voy a posicionar en el que acabo de hacer, en la perspectiva que acabo de ocupar. ¿Estamos de acuerdo? Agarro el primer nodo, que es certificar bajo la norma ISO 9000 2015, al menos el 70% de los procesos de venta y capital humano en los próximos 8.5 meses. ¿Estamos de acuerdo? Lo que voy a hacer a continuación es preguntar, para que este nodo se dé, ¿qué de la barra anterior requiero? Directa o indirectamente, forzado o medio forzado o super forzadito. Oye, si yo tengo directivos certificados y competencias directivas, ¿me ayuda? ¡Claro! Porque generas una cultura más amplia de que hay que mejorar la organización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí hay relación, como la flechita. ¿Estamos de acuerdo? Implementar en los módulos de nómina y tal, sí. Muy importante, porque para que yo implemente un sistema, yo necesito tener primero, ¿qué? Los procesos. ¿Estamos de acuerdo? Y si los tengo certificados, me ayuda mucho. Un nodo puede estar conectado de abajo hacia arriba por todos si quieres. Pero no más es porque quieres, es porque hay una relación. ¿Cuál dijimos que era a las pruebas, ¿no? Las pruebas hizo... No. No hay relación ni directa, no lo dejo en conexión con esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hasta ahí dudas? Agarro el segundo, vuelvo a checar. Y fíjate que aquí sí está solamente este con este, y este no, ni este con este. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos con el tercero, y el tercero sí tiene conexión con este y con este. Pero resulta, fíjense muy bien, que este se queda ¿qué? Huerfanito, solito. ¿Qué significa? Acto de magia. Se voy a hacer a continuación. ¿Ves? Desapareció. ¿Por qué lo quité? Porque no es importante. Claro que es importante comprar las pruebas, adquirirlas, implementarlas, ¿sí? Pero no es un alcance, un objetivo, una tarea que tenga el nivel para estar en el balance scorecard. Lo jalo para acá, lo pongo como un proyecto, lo pongo como una actividad adicional. ¿Sí quedó claro? ¿Les quedó claro, amigos? ¿Te quedó claro, amiga? Química, parasitóloga y todo lo que tiene que ver. ¿Atletas? Esto que acabo de hacer como magia es súper interesante. Porque no significa que no lo voy a hacer. No significa que no es importante. Pero sí tiene el significado de que no guarde el nivel estratégico para estar en ese tablero en ese momento. Puedo estar en otro tablero, puedo estar con otra connotación, pero en ese tablero, en ese momento, no. ¿Sí? ¿Abogado?
vámonos al siguiente nivel. Ah, por cierto, hay quien de pronto quiere hacer el balance así. De aquí a cuánto hacemos este nodo, que va a ser que lo tuviéramos, luego así. ¡No! ¿Sabes qué significa eso? Significa, hiciste aquí nodos, aquí hiciste, y conectas de acá a acá. Significa que esta área no es importante. Y subes acá. Esa, vamos a decirlo, cuando haces eso, estás corrompiendo lo que se llama la transversalidad del balance scorecard. Si no generas la transversalidad, hay ciertos nodos que en ese momento para ese balance, para ese mapa estratégico, no son asequibles, no son necesarios, no son requeridos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí le estás escuchando, amigo? ¿Sí? ¿Todo bien? Amigos, muy jóvenes, recién egresados. Algunos. Nosotros ya están más usados que nada. Vámonos al tercer nodo. El tercer nodo que se llama clientes o asociados. A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a mi diagnóstico amplio y veo qué acciones, actividades, metas, objetivos necesito alcanzar. ¿Para qué? Para poder solucionar los problemas o mejorar las cuestiones que hago de mejores prácticas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y de pronto sería, empiezo a visualizar y hay una, ¿sí?, llevar a cabo una investigación de mercado en las próximas 26 semanas que permitan aumentar el 10% de la efectividad de 2 nuevos productos. ¿Sí? ¿No? Es una actividad inherente a marketing. ¿Pero no? Llevar a cabo una campaña de promoción boca a boca, ¿no? ¿Sí? De 2 nuevos servicios, accesorios, adjetivos a nuestros productos, ¿no? Que permitan aumentar el conocimiento de la marca en un 30% en mercados que no son directos. Vale. ¿De dónde saco toda esta vacilada? ¿De dónde lo sacan a veces? De la ocurrencia. ¿No? No es serio, Miren, nosotros hemos hecho muchos balances scorecard a empresas pequeñitas, medianas, grandes. Por ejemplo, uno de los que últimamente hicimos muy complicado fue con el Infonavit. Imagínate que lo que quería el director general de Infonavit era que todos sus... Ahí no hay... Está el director general y el siguiente nivel son subdirectores generales. Que todo subdirector general y el director, o sea, él, en su celular, 24 horas estuviera monitoreándose con un tablero de gestión los resultados de la operación del Infonavit. Sobre todo de un área que es la área, el corazón del Infonavit, que es la área de fiscalización. Porque la parte de fiscalización, como ustedes saben, el Infonavit no es una organización que hace departamentos ni casas, ni las vende. Es un banco. Y entonces lo que hace es que da financiamiento. Por cierto, medio caro, Pero lo platicaremos, no es nada barato. Su ventaja está en la flexibilidad y accesibilidad. No en la tasa, pero bueno. Y entonces, la parte de fiscalización es la parte de cuando tú como colaborador, trabajador en una organización que estás, vamos a decirlo así, con un sueldo y que de pronto te estás asegurado, ¿sí?, requieres como prestación del Infonavit. Y en Infonavit hay una aportación que tú haces, otra aportación que hace el patrón y otra aportación que hace el gobierno. ¿Cómo es el seguro social? Una aportación en 3 momentos, de tal manera. Y entonces, lo que hace el patrón tiene una obligación, se llama patrón, aunque realmente es la organización, ¿no? El patrón tiene la obligación de recoger esa parte al colaborador y él poner su parte, ¿estamos de acuerdo? Y eso se llama enterar, vamos a decir, enteras. Hay organizaciones que recogen y no enteran. Y deben al Infonavit, y deben al Infonavit, y deben al Infonavit, aunque el colaborador sí pague su mensualidad de su casa. Fíjate nada más, pero no la recogen y no la enteran. Y entonces hacían de las suyas el Infonavit. Los trabajadores, los patrones. Entonces el Infonavit, con una reforma que se hizo fiscal hace 4 años, ¿sí?,
porque el Infonavit presionaba, pero no tenía dientes. Entonces, pues no hacía nada. ¿Qué se hizo con la reforma fiscal orientada al Infonavit? Se le dio dientes al Infonavit. Yo hice un órgano fiscalizador, está en primer lugar. Tú pensarías que el SAT, ¿verdad? Pues no. ¿El Seguro Social? Sí, porque el patrón le tiene más miedo al Seguro Social que al SAT, ¿eh? Segundo nivel el SAT y en tercer nivel el Infonavit. El Infonavit ya tiene la facultad de ¿qué? De hacer que tus cuentas bancarias, ¡pum!, inmovilizarlas. Oye, pero es que te damos 5 pesos y me inmovilizaste una cuenta de 100,000. Como dirían allá en mi rancho en Villacuapa. Ni modo, mijo. ¿Por qué no cumple? Pero es que con eso voy a pagar proveedores. Enteras, pagas la multa y te libero. No más el nivel de inmovilización. Entonces, lo que ellos querían era un tablero de gestión, sobre todo, todas las áreas funcionales, pero sobre todo de fiscalización. Saber la recolecta, cómo van. Fíjense, porque había un problema. Había organizaciones que eran así, de inadecuadas. Ajá. Y el Infonavit tiene una parte como de nombramiento especial. Cuando eres una empresa cumplidora, te da un reconocimiento. Y había empresas que no tenían vergüenza. Pedían y salía su reconocimiento, aun cuando debían. ¿Por qué? Porque no había un adecuado nivel de ¿qué? De gestión de las actividades de fiscalización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema en esta parte? Que yo de pronto quiero poner nodos sin tener ese diagnóstico. ¿Dónde estuvo la parte más complicada para hacer el balance scorecard de Infonavit? En el diagnóstico. Y fíjense, como chisme les quiero compartir que el grave problema que nosotros identificamos en el diagnóstico es que había una baja cultura de medición. Y no creas que la tenían los colaboradores de menor nivel. ¿Sabes quién eran los más resistentes? Los directivos. Sí, porque iban a ser medidos, ¿eh? Imagínate que el subdirector de fiscalización en la mañana se paraba y antes de hacer su caminata, tal, se paraba y veía el celular y prendía una alarma y ves el semáforo. Ya estaba en verde ayer y ahorita ya está en amarillo. Y entonces dice, vamos a ver, y de ahí jalas hacia atrás que lo que estás haciendo bien está haciendo mal, para ver dónde tienes que focalizar las acciones. Eso hace el balance scorecard. Pero regresemos a nuestra área. Marketing, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Mi machicuepa, otra vez. Agarro este nodo, volteo a ver el anterior, ¿estamos de acuerdo? Y veo cuál es la relación. Lo que no se puede relacionar, y no es que no se pueda, usted puede generar tu modelo que quieras, pero no tiene tanta congruencia relacionar en el mismo nivel uno con otro. Sí, ya sabemos que son parte, por eso están en la dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Y tampoco se puede hacer esto. Porque me están diciendo que entonces estará funcional, esta dimensión no es importante. ¿Queda claro? Me voy al siguiente nivel. Finanzas, ¿qué necesito hacer? ¿Cuántos van a salir? 3, 5, 7, 9, no sé. Disminuir los costos de logística en un 10% en las próximas 32 semanas. ¿De dónde sale esto? Pues pensando que tus costos en la hora de logística ya se pasaron de listos, ¿no? Necesitamos reducir porque si no, vamos a generar un sobreprecio. Aumentar la utilidad neta, y todos los elementos financieros. ¿Estamos de acuerdo? Incrementar la TIR en la inversión en capacitación y desarrollo. Oye, pero es que es de vaca. No, es financiero. ¿Sí queda claro? Vuelvo a checar machicuepa estratégica, ¿cuál es? Agarro el nodo y veo cuál del anterior se relaciona, directa o indirectamente. ¿Queda claro? ¿Dudas aquí? ¿Dudas? Muy claro, ¿no? Esto, si te queda claro esto, lo demás es más fácil. Ese es el constructo más complicado, porque es parte de la estrategia vertida en que en 5 dimensiones a través de una estructura. Vámonos al siguiente. Generación de valor. ¿Qué es esa generación de valor? Satisfacer las necesidades del mercado interno, mercado externo, por encima de sus expectativas, en tiempo y forma, a través del uso de los recursos. En el mercado en el que yo estoy, me
fiscalmente responsable en los próximos 18 meses. Si tengo una disminución en costos, me va a permitir que invierta yo en esto, porque esto cuesta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es su relación. ¿De acuerdo? Está catalogado como el mejor lugar para trabajar. No me gusta decirlo en inglés, ahí está en español. ¿No? Por ejemplo, fíjate lo que voy a decir. Disminuir el nivel de rotación de personal en un 10% que me permita, ¿sí? Estabilizar los costos de capital humano. No, es que va acá. Sí, pero espérame tantito. Voy a analizar de qué es la organización. Es un call center, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tengo es la rotación. Lo puedo poner acá abajo, pero esto me genera valor. Ese es un alcance, un objetivo que es fundamental. ¿Para qué? Para la prevalecencia de la organización, por el tipo de organización. Lo pongo acá. ¿Sí queda claro? Y entonces tengo que buscar relación. Y con esto hemos terminado la primera parte, que se llama mapa estratégico. Conclusiones previas. Número 1. El mapa estratégico no es un cuadrito. Número 2. El mapa estratégico ya no tiene 4 dimensiones, tiene 5 dimensiones. El mapa estratégico no se integra por círculos donde pongo cuestiones de intención o de intuición, sino pongo alcances o requerimientos que forman parte de una necesidad derivada de un diagnóstico permanente. Número 4. La relación no es por capricho, sino es por, vamos a decirlo así, un requerimiento previo. Número siguiente, cuando un nodo desaparece, no es porque ya no lo quiero, sino porque no es importante, ¿no? Sino porque para ese mapa estratégico no impacta, entonces tendrá que buscarse en otro lugar o como una actividad, ¿no?, relacionada de otra manera. No puedo poner cualquier cosa ahí. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Mis ejercicios de la tarde. Parece como si hiciera yo elíptica. Antes empezaba a de clase, no de saquito, ¿no? Voy a poner mi ropa deportiva. ¿No? Vamos a poner mi ropa de ver cuántos pasos doy, cuántas calorías. Calma, abogado, ahí vamos, ahí vamos. Ahora ya que tengo mi mapa estratégico, ¿qué sigue a continuación? Pues vamos a probar un poquito esto porque está ya muy lleno de cosas. Y a continuación, lo que voy a hacer es agarrar esta bolita y sacarla acá para hacer un estudio. Lo que voy a hacer es meter un indicador o varios indicadores por cada nodo. Primero, ¿qué es un indicador? Miren, en la literatura de la plataforma, ustedes pueden revisar cualquier otro libro, habla de diferentes definiciones de indicadores, ¿de acuerdo? La que a ustedes les parezca más adecuada, esa cáchenla y hagan la suya. Yo tengo una definición que me gusta mucho. Un indicador es algo entre algo multiplicado por algo comparado contra algo. Más menos, eso es indicador. ¿De acuerdo? Le puedo poner más cosas, pero es algo eso. Es una división de algo entre algo, lo multiplicas por algo y lo comparas con algo. La comparación es importante, ¿eh? Si no, no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación es que por cada nodo funcional voy a ponerle al menos uno o más indicadores. Certificar al menos el 80%, voy a poner, certificar voy a poner al 100% de mis directivos de competencias directivas en los próximos 10 meses. Vamos a hacerlo más, a ver, sea más sencillo. Entonces, voy a utilizar mucho algo que se llama una condición, que es el if. Si, ¿no? Si esto pasa, si esto se logra. ¿Sí queda claro?
Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. A esta certificación del 100% de mis directivos en competencias directivas en los próximos 10 meses, le voy a llamar, le voy a poner una variable, le voy a poner Y, C. Y digo, si Y, que es el nivel de certificación, ¿estamos de acuerdo? Es igual o mayor al 100% fíjense, perdón, tengo que ser más rápido. Y vamos a suponer que lo voy a evaluar mensualmente, ¿no? Vamos a suponer. ¿Cuánto tengo que cumplir de manera genérica mensualmente para que alcance el indicador, el objetivo? Me dice que tengo que certificar al 100% de mis directivos en los próximos 10 meses, ¿no? ¿Cuánto al menos tengo que certificar cada mes? ¿Sí, ¿qué porcentaje? 10. ¿No? Ahora que se pasa a hacer aquí en esta clase. Yo al menos tengo que certificar mensualmente al 10% para que en 10 meses alcance el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a suponer que voy a implementar, voy a evaluar ahorita en el primer mes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todos le cacharon? ¿Sí, abogado? Entonces digo, si mi Y de certificación es igual o mayor, y voy a poner tengo que poner como un lapso, un segmento, ¿no? Derivado también de hasta dónde puedo aguantar. Lo voy a poner del 100%, ¿sí? De mis certificados. Me voy a poner, aquí voy a poner un semáforo. Se va a poner en verde. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo lo que voy a hacer es estar alimentando, ¿no? Ya tengo un certificado. Tengo otro certificado. Ya tengo un tercer. Si mi Y es igual o menor a 99 y hasta 80, por ejemplo, porque sé que hasta 80 todavía tengo tiempo para recuperarme, se va a poner en amarillo. ¿Sí queda claro? ¿Sí, amiga? ¿Sí? ¿Contador? ¿Abogado? ¿De la nueva generación? Si este es menor o igual a 79, ¿te vas a poner en rojo? ¿Sí quedó claro? Entonces cuando yo alimento, no lo has logrado y estás mal, te vas a poner en amarillo. ¿Sí les quedó claro? Es un indicador y lo que hago es que pongo condiciones. Yo voy a poner un nodo. Tengo que comerme mis 3 tortas, ¿sí? En las próximas 3 horas. ¿No? Entonces voy a poner un indicador. Si en la primera hora llevo al menos una torta, vas en verde. ¿Estamos de acuerdo? Pero si nada más llevo media torta, ponte en amarillo. Y si llevas una cuarta torta, ponte en rojo. ¿Te quedó claro? ¿Quedó claro ahora sí? ¿Sí? Porque es un alimentador. Ahora, yo pregunté, ¿de dónde salen estos lapsos? ¿De dónde salen? Sí, ¿de tú? ¿Sí, amiga? Chequen algo que les voy a comentar en este momento. Pero ¿qué pasa? Esto es solo molido, Pero ¿qué pasa cuando yo no estoy alcanzando el resultado esperado? Tengo que hacer algo para recuperarlo. ¿Estamos de acuerdo, contador? ¿Y saben cómo se llama eso? Tiene un término, se llama iniciativa. ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, amiga? Iniciativa, te voy a decir por qué. ¿Qué es una iniciativa? Una iniciativa, fíjense muy bien, es un plan de reacción para poder mitigar el resultado no alcanzado. ¿Estamos de acuerdo? Es un plan de acción para poder mitigar un resultado no alcanzado.
¿Sí queda claro? Súper importante, ahorita van a ver las iniciativas por qué. Pero de reacción, es de reacción. Perdón. Es un plan de reacción, sí, porque ya estás. Sí. Ahora, nada más te voy a decir algo. Estos planes de reacción, llamados iniciativas, no se hacen cuando ya tienes el problema, sino se hacen desde que diseñas los nodos. Dices, diríamos, digo, allá yo que vengo de lejos, desde Villacuapa, ya del otro estado, y yo diría, allá en mi pueblo, ¿cómo le dicen? Por si las moscas. Por si las moscas no lo alcanzo, por si las dudas, ya tengo un plan, un conjunto de acciones que me van a permitir mitigar esto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por cada nodo, al menos debe haber un indicador. ¿Estamos de acuerdo? Al menos un semáforo y al menos 2 iniciativas. ¿Vuelvo a repetir? Por cada nodo, al menos debo tener un indicador, un semáforo y al menos 2 iniciativas, la amarilla y la roja. ¿Amarilla? ¿Sí? 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 Pero ya después es ya La iniciativa se pone en forma de oración. sí, ahorita lo vamos a ver. Se pone, por ejemplo, sí, en forma de oración. Por ejemplo, si veo que no alcanzo, estoy certificando el número necesario, por ejemplo, puedo poner, contratar un capacitador y certificador alterno que permita que en las próximas 2 semanas reducir el atraso, ¿no? Y si estás en rojo, contratar no a 2, sino a 5. Y una habla neta, y hasta en línea, y además decirle a sus jefes que traigan de la manita a los directores para que se... Lo que tengas que hacer, ¿para qué? Para lograr el resultado. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces, fíjate, yo por cada nodo tendré que poner al menos un semáforo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Imagínate. Por cada nodo un semáforo. Sí queda claro que cada nodo tendrá que estar en cada perspectiva, en cada hora funcional. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde se sacan estos nodos? Se sacan del diagnóstico. Y el indicador surge para poder medir, evaluar y comparar ese nodo. ¿Sí queda claro? Entonces, lo que resulta que en el día a día, cuando yo estoy trabajando con el balance scorecard y alimentando, este balance scorecard se vuelve un arbolito de Navidad. Porque empiezo a ver colores, semáforos, ¿no? Amarillos, verdes, rojos, verdes. Si hay puro rojo, pues es que estoy operando inadecuadamente, ¿no? ¿Hasta aquí dudas? Entonces, imagínate, puede ser que un nodo tenga 2 o 3 indicadores. Entonces se necesitan 3 semáforos. Y entonces se necesitan 6 iniciativas. ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna recomendación de algún número de nodos? No. Es de acuerdo a la solución estratégica, pero acuerda que tienes instrumentación. Yo puedo poner 20 nodos, ¿no? Vamos a poner aquí, 20 nodos. Pero, a ver, hacer una segunda lectura. Y veo que con un cachito de y este puede ser uno. Lo que no puedo hacer es desagregar nada más y tener 20, pues porque fue lo que me salió. Tienes herramientas que te permiten, sí, claro, porque te puedes tener un super balance scorecard que te pierdas en el balance scorecard. Pero tenemos la habilidad de generar inducción-deducción, que es que, ¡pum! Vale. Eso. ¿Sí queda claro? Pero yo des prioridad y solo coloques los nodos que más te interesan. O los que necesita la organización. Si no, digo, yo creo que sí está bien tu pensamiento, nada más sube, dile, no lo que me interesa, sino lo que es requerido en este momento de la organización, vigilar, porque puede ser amiga que tú digas, me interesa el de cumplimiento en norma y me interesa así, pero a lo mejor en ese momento la organización lo que te piden no es cumplimiento en norma, puede ser un aculturamiento, ¿no? Porque esto que ahorita está, y te puedes ir con la finta, que es lo más importante, ¿no? La experiencia no es mala, pero la experiencia sola como decisión
es altamente riesgoso. ¿Sí? ¿Dudas? Por cada iniciativa es un semáforo. No. Por cada nodo es un indicador al menos. Y por cada indicador es un semáforo. Y por cada semáforo al menos son 2 iniciativas. Imagínate el que hicimos del Infonavit. Pero aparte hicimos varios balance y fueron conectados. Era una serie, haz cuenta, una serie de Navidad. Lo hicimos en 6 meses. ¿Qué nos costó más trabajo? ¿Los indicadores? No. El diagnóstico. Y del diagnóstico los que nos arrojó más, a culturizar a los colaboradores en un proceso de medición. Pero fíjate, en el gobierno. Pero por ejemplo, acabamos de implementar hace como 4 semanas una empresa, como 70 empleados, colaboradores. Y como dicen, igual las ranas, igualito. Es el dueño y tiene 4 directores, 2 de ellos son sus hijos, una hija y un hijo. La chica, que era directora financiera, dijo, no, a mí no me van a medir con esto. Yo entro con mi papá y le aclaro y le digo cómo va el resultado de la organización. A mí no me metan en esto. O sea, es como decir que la parte de acá, le dijimos, ok, está bien. Regresábamos con el papá director, le dijimos, ¿qué onda? O la sensibilizas, o qué onda, o si me permites, ¿no? Tuviste que hacer un balance específico para él. Sí, complicado. Ahora también se puede hacer balance del área, se puede hacer balance del puesto, se puede hacer balance del proyecto, se puede hacer más el nivel de complejidad de la interrelación. Pero bueno, vámonos con la última parte. Bueno, hasta aquí los muchachos. Bueno, déjenme decirles que en este momento acabamos de ver el balance scorecard. Esto es el balance scorecard. Pero tiene que haber postre. Porque si no hay postre, de nada sirve. Y el postre está aquí. La cereza del pastel. Y esto que vamos a ver ahorita, amigos, como dirían, estoy utilizando muchas palabras que no debo utilizar, pero ustedes comprenderán que estamos en gran confianza. Esto que vamos a ver es una chulada. Por cierto, todo determinó de Norton y Kaplan. Les quiero compartir que esto que vamos a ver a continuación, nosotros tuvimos oportunidad de conocerlo, cuando yo hice, por ejemplo, mi postdoctorado en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, ¿sí? Ahí empecé a ver cosas ahí. Fíjate cómo de pronto lo más importante no es que te alinees a un formato, a un Excel, a una forma, a una matriz. Lo más importante es que tú seas capaz de reconstruir tu propio modelo. Y un profesor que nos dio se llama seminarios, unos seminarios orientados a cuestión de diagnóstico y de estrategia, nos compartió esto y yo me quedé sorprendido derivado del balance. Primero, me dio un gran gusto ver que esto que decía David Bogle a través de la parte de balance scorecard, que sí exactamente está aquí, la perspectiva sí existe. Pero la otra es la segunda utilización del balance scorecard, que es la cereza del pastel. Y que a continuación se las quiero compartir. Yo les pediría que en este momento no apunten. Mejor observen y ahorita hacemos unos apuntes. Lo que sigue a continuación es que voy a hacer una matriz muy simple. Esto se llama, ¿sí? Vamos a decir que es la tercera dimensión del propio balance scorecard. Y lo que voy a hacer a continuación es algo muy simple, muy sencillo, pero muy sustancioso. Voy a poner aquí nodos funcionales y aquí voy a poner iniciativas. ¿Estamos de acuerdo? Nodos funcionales, iniciativas. Y voy a agarrar, fíjate muy bien, mi primera perspectiva o dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Y así como está el nodo, me los voy a llevar acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es la musiquita. Está padre. Vamos a apurarnos para ir ahí. Agarro la segunda dimensión o perspectiva y la coloco acá. Debo asegurarme que estén los mismos nodos. En el orden puede ser que cambie, no importa, pero yo estoy haciéndolo de manera muy sistematizada, ¿no? ¿Hasta ahí dudas? No te duermas con todo, ya vamos a acabar. Fíjense muy bien. Y así me voy con todos los nodos, ¿estamos de acuerdo?
amarillo y rojo. ¿Estamos de acuerdo? Las iniciativas normalmente se generan en los colores ¿qué? Amarillo y rojo. ¿Estamos de acuerdo? Por cada semáforo al menos son 2 iniciativas. Voy a agarrar mi primer nodo y voy a agarrar sus 2 iniciativas y las voy a colocar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Mi siguiente nodo y sus iniciativas las voy a colocar aquí. Mi siguiente nodo y sus iniciativas. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo no? Siguiente acto de magia. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar el primer nodo, sea cual sea, y voy a agarrar la primera iniciativa, sea cual sea, no importa. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que estén todas las iniciativas y todos los nodos. ¿Sí queda claro? Y voy a buscar su interrelacionar. Por ejemplo, mi primer nodo puede ser certificar al 100% de mis directivos en competencias gerenciales directivas en los próximos 10 meses. Y mi primera iniciativa puede ser, la parte es que si la empresa de sistemas que voy a implementar de ERP no cumple, busco otra. ¿No me acuerdo? ¿Sí? Pues puede ser cualquier iniciativa. Y voy a ver cuál es el nivel de relación. Y lo voy a calificar de 1 a 4. 1 cuando no tiene ninguna relación y 4 cuando tiene alta relación. La relación del nodo de la certificación de competencias directivas con respecto a la iniciativa de incumplimiento en la implementación del RP, y por eso entonces voy a traer a otra empresa para que me lo implemente, no tiene relación, ¿estamos de acuerdo? Y le voy a poner el número, ¿cuál? 1. 4 es cuando sí tiene mucha relación, 1 es cuando no tiene relación. Y entonces voy a agarrar esta iniciativa con el siguiente nodo. 3, 1, 4, ¿quiso relacionar? ¿No? 2. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Fíjense lo que va a salir. Y luego agarro en la siguiente iniciativa. Eso sí, imagínense, en este mapa que tenemos aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 iniciativas que tendrán que ser relacionadas con 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, con 14 nodos. Pero empiezo a hacerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos aquí me cacharon? Sí. Relación y pongo 2, 4, 2, 2, 1, 4, 4, 4, 4, 4. No es esta fregona porque tiene mucha relación. 2, 1, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 2, 1. Vamos a suponer que hasta aquí se quedó. Alguien ya la magia. Lo que voy a hacer es generar sumatoria acá y sumatoria acá. 4 y 2 son 6, 7, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a cambiar aquí para que me salga diferente. 12. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20, ¿no? Si me equivoco, resumo, me ayudan, ¿eh? 7, 9, 10, 12. 12, 13, 14, 15, ¿no? Luego sumo así. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16. 4, 6, 8, 10, 12, 13, ¿no? Vamos a ver el 14 para que. ¿No? 16 y. Pues. Salió 20 estelares. Fíjense lo que viene a continuación. El postre de la clase del día de hoy. Lo que voy a hacer es, voy a checar primero cuál es el nodo de manera horizontal que me da mayor resultado. Vamos a cambiar aquí para que sea aquí no se puede. Vamos a cambiar aquí para que sea 2, sea 17, aquí sea hoy 13, aquí le ponemos 4, aquí es 3. Vamos a ver que quedó así, ¿no? ¿Cuál es el que salió mayor? ¿Estamos de acuerdo? 17. Es este nodo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿cuál es la iniciativa que sacó mayor número? Esta. ¿Todos de acuerdo ahí? Fíjate lo que va a salir. Me dice que en este Balance Scorecard, en esta realidad de la organización, ¿sí? El nodo que es este, que por cierto es este de aquí, o este de aquí, o este de aquí, puede ser cualquiera, ¿sí? Vamos a ver que sea este.
el nodo que tiene mayor nivel de efectividad y trazabilidad en la organización. Que todos los alcances objetivos que tienes que realizar son importantes que los logres, pero este es la columna vertebral. A todos hay que tratar de alcanzarlos, pero este tiene mayor impacto. Y las iniciativas todas son igual de importantes que las tengas ahí cachadas, pero esta iniciativa es la que tiene mayor probabilidad de que de ocurrencia. ¿Qué significa? Que la busco y puede ser por acá. Es cuando se pone el rojo o el amarillo. Digo, esta, gírala, porque este orden que me va a dar va a ser el orden de qué? De probabilidad de que se dé de acuerdo a la complejidad de la organización. Me dice la prioridad de iniciativas de que se presentan y me dice la importancia o trascendencia estratégica del nodo. ¿Qué significa? Que me genera una segunda lectura del balance. Me dice, todos los nodos son importantes, pero cuidado. Y la iniciativa que surge acá, cáchala porque es una que tiene mayor probabilidad de ¿qué? De ocurrencia bajo esta contextualidad en la que se encuentra la organización. ¿Queda claro? ¿Y si te dan los dos iguales? ¿Vale? Son que las dos, son los dos nodos importantes. Porque puedes enriquecer el nodo. ¿Sí? ¿Todos? ¿Por qué hablas de un nivel de ocurrencia en las iniciativas? ¿No será un nivel de impacto? Es que acuérdate que las iniciativas pueden o no pueden ocurrir. Acuérdate, puede ser que sea impacto, pero acuérdate que yo tengo, ¿no? Verde, rojo, verde, amarillo y rojo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, cuando tú generas cuacua, ¿sí? Hay posibilidad que esto ocurra. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a lo que pasa en la organización. Más que un impacto, yo diría que el impacto tiene que ver más con el nodo. Con la iniciativa, yo no sé, no tengo la certeza que esto ocurra o esto ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Pero si esta sale con mayor número, significa que tiene mayor probabilidad de ¿qué? De que sí aparezca, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tiene una probabilidad mayor de que ocurra, ¿sí? Y el impacto, obviamente, pues el impacto se va a dar. Pero este tipo de evaluación no mide el impacto en cuestiones de iniciativa. Mide qué tan probable es que esa iniciativa, que es un plan de acción, vamos a decirlo así, por si las moscas, si ocurra. Y es lo que te va a medir. Ahora, lo que sí tienes razón en esta parte, la parte de los nodos, sí lo que te mide es el nivel de importancia o impacto que tiene en el mapa estratégico. O sea, todos los nodos son importantes, pero este tiene mayor impacto, tiene mayor importancia. Cuida a todos, pero doble revisión. Ahora, si usted me checa esto, no estamos en otro mundo, pero tiene, vamos a ver si un resultado bien importante. Porque lo que te permite es que con el balance scorecard no es esto que solamente nos cuenta, ¿estamos de acuerdo? Sino ahora tiene un segundo nivel, donde te permite una tercera dimensión y te permite empezar a prever en dónde, fíjate muy bien, porque esto lo puedes hacer de manera anticipada, ¿eh? Empiezas a generar la anticipación en cuestiones de relación, ¿para qué? Para ir previendo en dónde tengo que implementar mayor instrumentación de control. Por ejemplo, yo a todos los nodos les voy a poner un instrumento de control para revisar que sí ocurra, ¿estamos de acuerdo? Pero a este, triple. Porque ese es como, acabo de contar cuál es tu columna vertebral dentro de la organización. Y a estas iniciativas, pues puede ser que en este momento diga, tiene mayor probabilidad de ocurrencia, entonces voy a tratar de generar toda la disposición de recursos, toda la vigilancia. ¿Para qué? Para que no ocurra, ¿no? Porque ahí sí te doy la razón. Si ocurre, porque me está diciendo que va a tener mucha prevalencia de ocurrencia, me puede impactar de mayor manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? No te doy más amigo. Pero es interesante, ¿no? Bueno, pues hemos terminado con este tema que es el Balance Scorecard. No la clase, solamente el tema. ¿De acuerdo?